El gran resumen de este tema es que la Contraloría General identifica hallazgos fiscales por 6 billones de pesos en 24 EPS por indebida destinación o, mejor aún, presunta indebida destinación de los recursos de la UPC en el año 2020 y 5.3 billones de pesos cuya incidencia fiscal pasamos a dilucidarla en un proceso de indagación preliminar. Según el informe, los dineros no tienen evidencia de su uso. En 2020 se produjo un excedente de 643 mil millones y se desconoce el destino que las entidades que defiende la derecha, las EPS, le dieron a ese dinero. Se identificó también que se pagaron mayores valores a terceros por 5.3 billones, como es el caso de la nueva EPS, en la que se evidenció giros sin soportes por más de 2 billones de pesos, y en Famisanar por 643 mil millones. También hubo pagos que no guardan relación con los servicios de salud. La nueva EPS destinó 40 mil millones de créditos bancarios para honorarios de miembros de la junta directiva, gasolina, viajes, clases de yoga, regalos, pautas radiales, gastos de nómina, entre otros. Todo esto lo terminaron pagando los colombianos, y esto es solo un resumen, pues los resultados revelaron al menos 61 hallazgos con incidencia administrativa, 37 con incidencia fiscal por 6 billones, 37 con presunta incidencia penal, 24 para apertura de indagaciones por cuantía de 5.3 billones y 37 por otras incidencias para traslado a otras autoridades. Y aunque lo perdido fueron más de 6 billones, la misma Paloma Valencia publicó: presenté de nuevo el proyecto de ley estatutaria de salud. Los colombianos tenemos derecho a escoger estar en una EPS pública, mixta o privada. Nuestro sistema de salud es susceptible de muchas mejoras, pero es un buen sistema de salud. Defenderemos la salud de los colombianos. Y agregó: algunos me están preguntando qué proyecto radiqué. Pues quiero contarles que volví a insistir en el proyecto de ley estatutaria de salud, que tiene los elementos que, en mi opinión, van a ayudarnos a que tengamos una mejor salud. Primero, que logremos mantener el derecho del colombiano a escoger si quiere estar en un aseguramiento público, privado o mixto. Y aunque la señora Dávila sacó una escandalosa portada para decir que la salud estaba en crisis porque el gobierno Petro intervino a EPS que no estaban cumpliendo con sus funciones, hoy que la Contraloría ha revelado esta corrupción, no hay ni una sola publicación de este grave hecho. A pesar de que dice importarle la salud de los colombianos, parece que solo le importa atacar al gobierno Petro. Y es que en vez de informar a los colombianos sobre estas denuncias, su ojo se fue para el vecino país para poder así atacar al gobierno Petro mientras se tapa lo sucedido en el gobierno Duque. Antes decía que la vida de los colombianos estaba de por medio por culpa de Petro, pero cuando los hechos involucran a gobiernos de derecha, simplemente la noticia deja de existir. Ramírez publicó parte de la entrevista de Carolina Corcho y Daniel Monroy hablando sobre el escándalo que, como vimos, está pasando de agache en el país, porque sobre esto no hay portada escandalosa. María José Pizarro también se pronunció: mientras estábamos en pandemia, EPS malgastaban los recursos públicos de la salud en nóminas altas, gasolina, clases de yoga, pilates, anticipos de viajes, regalos, etc. Denuncia Contraloría. ¿A cambio de qué están defendiendo este perverso sistema de salud? Pues como ya vimos, el Centro Democrático, como nada raro, radicó su propia reforma para fortalecer el sistema de salud. De hecho, leímos el proyecto del Centro Democrático y nos enfocamos en esta parte de aquí, en la página 27, llamado Giro Directo. Exacto, el mismo concepto que vimos en el informe de los 6 billones que fue utilizado para otros fines. Este proyecto del Centro Democrático señala que el giro directo solo se aplicará cuando las EPS no paguen a tiempo, manteniendo la auditoría a cargo de estas entidades. O sea, lo que acabamos de ver, la auditoría la harán las EPS, las mismas entidades que desaparecieron los 6 billones. Daniel Monroy mencionó: las que saquearon el sistema de salud presentaron
aprobaron una reforma a la salud. El chiste se cuenta solo. Marce Portilla también le tiró esta puya a la oposición. HPs ladrones del uribismo se robaron hasta la tapa de la olla en el gobierno Duque, y el mismo Gustavo Petro mencionó un país atacado por la pandemia con miles de muertos y los recursos destinados a ella se los robaron. Las EPS cobraron, no dieron servicios médicos como era habitual y la plata se esfumó. Encima usaron la deuda pública para subsidiar las nóminas de los empresarios más grandes del país. Ahora toca pagar esa deuda reduciendo la inversión pública. Bueno, estos hallazgos tienen que ver, acá hay un problema muy grave y es la integración vertical. Es que se legalizó en Colombia que un EPS, que es un vehículo de captura de billonarios recursos públicos, puede tener como propiedad clínicas y proveedores. Entonces yo privilegio el pago a mí mismo y como no hay regulación de precios, yo me pago lo que yo quiera. Pero además los recursos que entregamos los colombianos para que anualmente se financie la salud son para pagar los costos de salud de ese año. No deudas viejas de las EPS, que son deudas privadas. La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han sido claras que las deudas que adquieren las EPS con clínicas y hospitales son deudas privadas. Entonces se encontró, por ejemplo, que con recursos de la pandemia se financiaron deudas de hace 15 años, que ya inclusive habían precluido, pero como esto lo manejan como plata bolsillo. Y ahora mírenlo, aquí hay una cosa muy lamentable. Los colombianos entregamos 41 billones de pesos para cubrir la pandemia. Se cerraron la mitad de los servicios en el confinamiento. Si esa plata no se usó para la salud de la pandemia, tenían que haberlo devuelto a Ladres, no utilizarla para sus propias deudas, porque aparte de eso, el pueblo colombiano hoy está pagando intereses muy altos de préstamos internacionales, de deuda externa que hizo el presidente Iván Duque para la cobertura de la pandemia. Lo pagamos con intereses muy altos. Entonces, si esa plata no la utilizaron, tenían que devolverla. Ahí habían más de 600.000 millones de pesos de presupuestos máximos, que son unos recursos adicionales, que se quejan ellos que son insuficientes, que no se les pagan, pues les sobró y nunca lo devolvieron, mientras que los colombianos seguimos pagando los intereses de esa pandemia que nos cobró la vida de más de 170.000 ciudadanos en este país. Por eso es inaceptable lo que hicieron. Y lo que estamos pidiendo es que esto se lleve a las últimas consecuencias. Ya la Contraloría, que tiene procesos abiertos de responsabilidad fiscal, aquí no estamos hablando de nada preliminar, ya está en firme el proceso de responsabilidad fiscal, compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que se individualice las responsabilidades. A la Procuraduría General de la Nación, que yo tengo dudas que ejerce alguna actuación sobre este tema, pero aquí también está las supersociedades, que puede levantar el velo corporativo para mirar qué fue lo que pasó con estos recursos de los colombianos que no tenían por qué ir a enriquecer ni a volver multimillonarias a personas a costa de la vida de los colombianos. Esto ha costado mucho dolor, mucho sufrimiento, 300.000 muertes evitables en Colombia durante una década, más de 2.200.000 quejas por inatención, 20 millones de colombianos que calculamos no acceden de manera expedita al sistema de salud. Es un exabrupto cuando los colombianos hemos entregado esta plata, confiamos en estos particulares que hoy están presuntamente denunciados por defraudar al Estado. Además, esto ya se había dado con Saludcop. El país está en mora de una reforma. No puede seguirse manejando de manera privada, opaca, recursos de la vida de los colombianos.